Bien, bien chicos, como les comentaba, en nuestra sesión del día de hoy vamos a desarrollar dos momentos. Un primer momento, eh, lo concerniente pues a nuestra segunda práctica demostrativa de bioquímica, la determinación de glucosa en sangre, que se vincula bastante con la sección de metabolismo de carbohidratos que hemos hecho la semana número 4. Y luego, en un segundo momento, vamos a analizar en colectivo, divididos en 4 grupos, la lectura que les comenté hace una semana y les mandé también por el WhatsApp. La lectura sobre el proceso de enfermería en la persona con diabetes mellitus desde la perspectiva de la teoría del autocuidado de Dorothea Oren, ¿no? Y de esta forma cerramos al menos esta parte del metabolismo de los carbohidratos, aterrizando a mi juicio, a mi criterio, con un aspecto importante, el cual tú vas a desarrollar como en tu formación como enfermero, eh, lo que estamos aprendiendo pues en esta parte sobre todo lo concerniente al metabolismo de los carbohidratos. ¿Sí? Vamos a hablar acerca del PAE. No vamos a profundizar mucho del PAE porque en su momento también a ti te van a enseñar cómo se desarrolla un PAE, ¿no? Pero de repente sí algunos aspectos generales que te permitan a ti ir conociendo eh, cómo trabaja un enfermero, sobre qué se basa el trabajo de los cuidados que hace un enfermero, ¿sí? Te mandé un video también muy interesante. Tenía muchas vistas el video, por eso me llegó a interesar y creo que, al menos de lo que yo conozco de PAE y lo que he escuchado también de muchos de mis estudiantes ya que están culminando, resume en líneas muy generales de 10-15 minutos cómo se construye pues un proceso de atención en enfermería. ¿Estamos? Bien, entonces iniciamos y ya estamos 37 participantes. Entonces avanzamos. ¿Sí? Ahí está. Es la segunda práctica demostrativa, ¿no? De glucosa en sangre. Vamos a determinar la glucosa en sangre, ¿sí? Debemos reconocer la importancia de la glucosa como fuente de energía, mira, importancia de glucosa como una fuente de energía, determinar por espectrofotometría el contenido de glucosa en suero y o plasma sanguíneo, ¿no? Y identificar la relación entre los niveles de glucosa y la aparición de la diabetes mellitus, ¿sí? Esto es lo que vamos a hacer en esta práctica demostrativa número 2, determinación de glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, si vamos a determinar glucosa en sangre, debemos tener conocimientos generales sobre lo que es la diabetes mellitus, ¿no? Estoy casi seguro que llegaron a ver el video que les mandé, casi seguro, pero en el video el estudiante de enfermería decía la importancia que tiene un enfermero de conocer todo, dice, todo te sirve, decía, anatomía, ¿no? Biología, química, hasta religión te sirve para hacer un PAE, decía el, el estudiante, ¿no? Y es así, ¿no? Es lo que un poco yo te vengo diciendo, ¿no? Hay estudiantes que piensan, profesor, ¿ya cuándo viene el curso de carrera para en ese curso ya interesarme por mi formación? Y a veces no comprendemos que este es un curso como los que ya estás llevando, que es parte de una malla. Y una malla implica pues que son un conjunto de cursos, de especialidades, de ciencias básicas, ¿no? De estudios generales, que al final en conjunto te forman como profesional. Incluso el proceso de atención en enfermería involucra una mirada holística del paciente, ¿no? Sobre la enfermedad a la cual tú estás diagnosticando como enfermero, no como médico, ¿sí o no? Entonces, involucra tener este panorama bien amplio de conocer todo, ¿sí o no? Entonces, de esta forma, tú tienes mejores elementos, ¿no? Para con el uso, pues, del NANDA, del NOC y el NIC, poder desarrollar un PAE. ¿Levantaron la mano por ahí? ¿Quién me levantó la mano? ¿Alguien quería participar, creo? ¿Sí?
¿Sí? ¿Alguien quería participar? Perdón. Vi que levantaron la mano. Ya, bueno, entonces continúo, ¿sí? Continúo. Ya. A ver. Bien, entonces, es importante para mí conocer sobre la diabetes mellitus y si bien es cierto voy a hacer una explicación teórica sobre lo que viene a ser pues este trastorno. eh, es importante de repente atenderlo o mirarlo desde un video. Y he encontrado un video también muy interesante, el cual vamos a verlo juntos, ¿sí? Acá está. Voy a hacer compartir con audio para que podamos apreciarlo todos juntos. Ahí está. 8 minutos, ¿sí? 8 creo, 8 o 7 minutos, ¿ya? A ver, lo vemos juntos el video, por favor, chicos. Escuchemos todos. Diabetes tipo 2 es una afección en la cual el nivel de azúcar en la sangre es muy elevado. Después de que usted come alimentos ¿Está bien el audio? ¿El audio y el video se observan? Sí, Excelente, profesor. ya. Entonces lo... Profesor, se escucha. Perfecto, entonces lo termino, ¿sí? Ya. que contienen carbohidratos, los productos químicos en el intestino delgado los descomponen en moléculas de azúcar simple llamadas glucosa. Luego, las células que recubren el intestino delgado absorben la glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. Cuando la sangre llega al páncreas, las células beta del páncreas detectan el incremento de los niveles de glucosa. Las células beta liberan insulina en el torrente sanguíneo para reducir los niveles de glucosa. A medida que la sangre circula a través del cuerpo, Profesor, no la se insulina y la escucha. glucosa salen del torrente sanguíneo hacia los tejidos para alcanzar las células del cuerpo. La mayoría de las células del cuerpo tienen ciertos receptores en su superficie que se unen a la insulina circulante. La insulina actúa como la llave de una cerradura para abrir la célula, de tal manera que la glucosa circulante pueda ingresar a dicha célula. Ahora las células pueden aprovechar la glucosa y producir la energía que necesitan para funcionar. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que las células tenían en su membrana unos transportadores de glucosa? Y esos transportadores de glucosa se llamaban los GLUT, y para que esos GLUT se abran y puedan permitir el ingreso de la glucosa, había algunos GLUT que dependían de insulina. Correctamente. Si usted sufre de diabetes tipo 2, entonces el páncreas no produce suficiente insulina. Las células del cuerpo resisten sus efectos u ocurren ambas cosas. Bienvenido a una semana hacia la libertad financiera. Un curso de 7 días donde aprenderás. Si tiene resistencia a la insulina, su insulina no puede abrir las células para dejar ingresar a la glucosa, porque las cerraduras, llamados receptores, son anormales o están ausentes. Como consecuencia, la glucosa queda sin acceso a las células. Por consiguiente, la glucosa se acumula en el torrente sanguíneo durante una afección llamada hiperglucemia. Para compensar la hiperglucemia, el páncreas produce más y más insulina. Las células beta trabajan en exceso e intentan mantener la demanda, pero poco a poco van perdiendo la capacidad de producir insulina suficiente. Debido a la hiperglucemia y la falta de insulina, podría experimentar los siguientes síntomas clásicos de la diabetes: apetito y sed excesivos, aumento en el volumen de orina y pérdida de peso inexplicable. Los síntomas de la diabetes tipo 2 que pueden presentarse con el paso del tiempo son cansancio, infecciones recurrentes, cambios en la visión, picazón y sensación de hormigueo o cosquilleo en la piel. Las complicaciones que ponen en riesgo la vida producidas por la diabetes tipo 2 incluyen cetoacidosis diabética, síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico e hipoglucemia. Si no recibe tratamiento para la hiperglucemia, puede ocurrir una cetoacidosis diabética.
Debido a que ya no tiene insulina suficiente circulando en la sangre, las células no reciben la glucosa que necesitan para producir energía. Como consecuencia, la sangre recurre a las grasas y proteínas como fuente de energía alternativa. Durante el proceso de descomposición de grasas, ciertos subproductos conocidos como cuerpos cetónicos se acumulan en la sangre, dando lugar a una afección llamada cetosis. Si los cuerpos cetósicos se acumulan a niveles peligrosamente altos en el torrente sanguíneo, puede desarrollar cetoacidosis diabética. Esos son los cuerpos cetónicos que se acuerdan, chicos, que comentamos en la sesión anterior. Disminuyen el pH de la sangre porque son estructuras ácidas y llevan a una situación de acidosis. Este tipo de acidosis metabólica recibe el nombre de cetoacidosis diabética, que al final comentamos que puede llevar a un coma diabético y la muerte de la persona. O CDA, que puede derivar en un coma y la muerte. Otra complicación que se deriva de no tratar la hiperglucemia se llama síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico o SHHNC. A medida que la deficiencia de insulina continúa, su nivel de glucosa en sangre aumenta. Como respuesta, los riñones filtran el exceso de glucosa fuera de la sangre en la orina, junto con grandes cantidades de agua. A menos que consuma grandes cantidades de agua, los riñones no podrán mantener la demanda de eliminar la glucosa del torrente sanguíneo y de diluirla en la orina en forma suficiente. Como consecuencia, la sangre estará mucho más concentrada de lo normal, una afección llamada hiperosmolaridad. La hiperosmolaridad arrastra el agua de los tejidos corporales al torrente sanguíneo y ocasiona una grave deshidratación, que puede derivar en síndrome hiperglucémico hiperosmolar no cetósico. Pueden aparecer síntomas neurológicos como convulsiones y coma. Si ingiere una dosis excesiva de medicamento para la diabetes, puede experimentar una complicación aguda llamada hipoglucemia o choque insulínico. El exceso de insulina o medicamento hiperglucémico oral hace que haya demasiada glucosa en las células, lo cual deja una cantidad insuficiente en el torrente sanguíneo. Algunos órganos, como el cerebro, necesitan un suministro de energía constante para funcionar en forma adecuada. Debido a que la fuente de energía del cerebro es la glucosa, este es el primer órgano afectado por los bajos niveles de glucosa. Cuando las células del cerebro llamadas neuronas tienen gran necesidad de glucosa, empiezan a funcionar mal, lo que causa síntomas como nerviosismo, temblores y confusión. Si el nivel de glucosa sigue bajando, la actividad eléctrica de las neuronas disminuye en forma significativa y tiene como consecuencia convulsiones o coma diabético. Con el tiempo, la diabetes tipo 2 crónica mal controlada puede causar daño degenerativo en el tejido que tiene como consecuencia complicaciones a largo plazo, como aterosclerosis, ceguera, neuropatía e insuficiencia renal. A fin de evitar las complicaciones de la diabetes tipo 2, puede tomar medidas para mantener el nivel de glucosa dentro del intervalo normal, mediante el uso de una combinación de control de la glucosa en sangre, una dieta sana, ejercicio regular y medicamentos, según sea necesario. Deberá controlar el nivel de glucosa en sangre en forma frecuente con un glucómetro. Para esto, debe pincharse el dedo con una aguja pequeña llamada lanceta y colocar una gota de sangre en la tira del glucómetro. Considerando su nivel de azúcar en sangre, quizá deba ajustar sus comidas, la actividad física o la dosis de los medicamentos. Llevar una dieta saludable ayudará a disminuir su nivel de glucosa cuando consuma abundantes frutas, verduras y granos enteros. Realice sus comidas y refrigerios a la misma hora todos los días. Consuma una cantidad balanceada de carbohidratos, proteínas y grasas, y minimice su ingesta de alimentos con alto contenido de azúcar. La realización de ejercicios en forma regular, incluso solo 30 minutos al día, disminuirá su nivel de glucosa en sangre, disminuirá su resistencia a la insulina y podría derivar en la pérdida de peso. Quizá necesite uno o más medicamentos para la diabetes para ayudar a disminuir su glucosa en sangre. Algunos de estos medicamentos aumentan la producción de insulina en el páncreas.
Otros disminuyen la resistencia a la insulina en los músculos esqueléticos. Algunos tratamientos aumentan la sensibilidad a la insulina en determinados tejidos. Otros promueven una leve disminución de la absorción de glucosa en el sistema digestivo. Si no es posible controlar la diabetes tipo 2 mediante dieta, ejercicios y medicamentos orales, su médico podría recetarle insulina y capacitarlo para aplicarse inyecciones subcutáneas. Al tratar y controlar su nivel de glucosa en sangre, puede evitar la ocurrencia de complicaciones de la diabetes tipo 2. Bien. Ese es un video corto, muy corto, pero que nos da un panorama bastante amplio sobre lo que viene a ser este trastorno metabólico de diabetes tipo 2, ¿sí? Entonces, dicho ese marco, pasamos a la práctica, ¿sí? Pasamos a la práctica. Dentro de la práctica, ¿no? Y trataremos de responder un poco una consulta que me están haciendo por el chat, ¿sí? Nosotros hemos hablado acerca del metabolismo de los carbohidratos, ¿sí? Hemos hablado del metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Han realizado todos, prácticamente casi todos, sí, todos creo, hay 40 trabajos sobre el diario de aprendizaje de la sesión anterior. Entonces, tenemos un panorama de lo que hemos hecho en la clase anterior, metabolismo de carbohidratos. Y al hablar del metabolismo de carbohidratos, hemos iniciado con identificar los carbohidratos de la dieta, ¿sí? ¿Cuáles son esos carbohidratos, ¿no? Que están presentes en nuestra alimentación, ¿no? Esas legumbres, ¿no? O leguminosas, ¿no? La lenteja, el garbanzo, el payar, ¿no? Los frijoles, las habas, arveja, o los cereales, ¿no? Como el arroz, el maíz, el trigo, la avena, ¿no? La kiwicha, la quinoa, ¿no? O en las frutas, que también tenemos carbohidratos, ¿no? O en los tubérculos, ¿no? O raíces, ¿no? En la papa, la yuca, el camote, también tenemos carbohidratos, ¿no? Entonces, hemos conocido que el carbohidrato, como definición, incluso es un tipo de nutriente presente en los alimentos, ¿no? Y lo hicimos también, creo que como una pregunta hicimos eso. Ya, pero estos carbohidratos, ¿no? Van a pasar por un proceso digestivo. O sea, los carbohidratos de la dieta van a pasar por un proceso digestivo, ¿no? Ingestión, ¿no? Primer proceso digestivo, ¿no? Van a pasar por las enzimas del tubo digestivo, las enzimas de la saliva, la amilasa salival, las enzimas del intestino delgado, la amilasa pancreática, ¿no? Donde van a convertir al principal carbohidrato de la dieta. Profesor, ya me olvidé. ¿Quién era el principal carbohidrato de la dieta? Era el carbohidrato que estaba presente pues en las legumbres, ¿no? Que estaba presente en los cereales, en los tubérculos, ¿no? Ese carbohidrato era un polisacárido, formado por muchas unidades pequeñas, cientos y miles, ¿no? El almidón, como dice Catherine, como dice Maricielo, el almidón. Entonces, el almidón se va a digerir, ¿no? Primero, ¿no? Hasta unidades de 2 monosacáridos, llamado maltosas, y luego, por medio, pues, de una enzima llamada maltasa del intestino delgado, ¿no? A unidades de glucosa. Lo mismo le va a pasar también a la lactosa, que se convierte en glucosa y galactosa, y a la sacarosa, que se convierte en glucosa y fructuosa. En otras palabras, de la digestión de los carbohidratos, obtengo monosacáridos, donde el principal monosacárido es la glucosa. Esta glucosa ahora está lista para iniciar el proceso de absorción. ¿Qué era la absorción? Era el proceso digestivo donde la molécula de glucosa pasaba hacia la sangre. Por eso nosotros decíamos, cuando una persona ingiere sus alimentos, o mejor dicho, después de 1 o 2 horas digerir alimentos,
los niveles de glucosa en sangre aumentan, como indicaba también el video, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el determinar los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Porque la glucosa tiene un papel importantísimo en el metabolismo como fuente de energía, ¿no? Y la sangre, o mejor dicho, el organismo, debe mantener una homeostasis de la glucosa, debe mantener sus niveles constantes de glucosa. Equilibrio. Un equilibrio, ¿no? Entonces, este equilibrio involucra que por más que nosotros hemos ingerido alimentos, ¿no? Y estamos en una situación de hiperglicemia, esa glucosa que se ha incrementado también va a tener que bajar porque la glucosa tiene que entrar a las células. De allí que el páncreas libera la hormona insulina para permitir el ingreso de la glucosa a las células. De esta forma se mantiene la homeostasis. Y si la glucosa comienza a bajar, entonces se dan otros mecanismos metabólicos, ¿no? Para que también sus niveles vuelvan a subir. Por ejemplo, puede ser la glucogenólisis, donde del hígado se libera moléculas de glucosa hacia la sangre, ¿no? O sea, el glucógeno se convierte en glucosa, ¿sí? Entonces, esta homeostasis de la glucosa en la sangre debe mantenerse para garantizar un flujo, ¿no?, de glucosa a nuestras células, a nuestros tejidos, a nuestros órganos, sobre todo pues a ese sistema nervioso que solo necesita o utiliza la glucosa como fuente de energía. Entonces la determinación de glucosa en sangre es una de las pruebas de laboratorio más solicitadas, ¿no?, con el criterio del diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Podemos tener cierta sintomatología, como me comentan por el chat, me comentan algunos estudiantes, ¿no? O como vimos en el video, o también en la clase anterior. Por ejemplo, estos tres síntomas son le dicen a veces es más fácil aprenderlo así, ¿no? Las 3P de la diabetes, ¿no? ¿Sí han escuchado, no? Las 3P de la diabetes. Ahí está, ¿no? Poliuria, polidipsia, Polidipsia y polifagia. polifagia, ¿no? Poliuria hace alusión pues al incremento de orina, ¿sí o no? Y este incremento de orina se debe pues a que, como decía el video, oye, como la glucosa está tan alto en sangre, ¿no? Y se está acumulando, los riñones van a tratar también de al menos, tratar de filtrar esa glucosa por medio de la orina, ¿no? De allí que se incrementa la sed, ¿no? Polidipsia es un incremento, pues, en la ingesta, es el incremento en la ingesta de líquidos, ¿no? Y estos líquidos, para poder diluir, ¿no? Estos líquidos, para poder diluir, pues, la orina que de manera abundante se está formando, ¿no? Para tratar de eliminar la glucosa en exceso, ¿no? Y polifagia, ¿por qué? Porque tienes este es el incremento en la ingesta de alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros ingerimos nuestros alimentos? Porque necesitamos, pues, la energía de los alimentos, ¿no? Pero esos alimentos, lamentablemente, esa glucosa, fuente de energía, no está entrando a la célula. Entonces todavía el cuerpo sigue demandando a la persona el consumo, pues, de alimentos. Entonces, ya, por más que hay una sintomatología, ¿no? Y otras, ¿no?, que pueden aparecer en la diabetes, el diagnóstico no solo se basa en la sintomatología, ¿sí? El diagnóstico no es solo de la sintomatología, ¿sí? El diagnóstico, ¿no?, tiene como un elemento la sintomatología, pero como otro elemento importante es, pues, el diagnóstico de diabetes por medio, pues, de pruebas de laboratorio, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, de acá la importancia de las pruebas de laboratorio, ¿no?, para este diagnóstico de esta diabetes, ¿no?
Entonces, puede ser en ayunas, ¿no? O postprandial. ¿Qué es postprandial? Después de la alimentación, ¿sí? Puede ser en ayunas o puede ser después de la alimentación. Eso va a depender ya de los criterios, ¿no? Y las recomendaciones que puede dar la OMS o el Ministerio de Salud de cada país. Pero por lo general son consensos, ¿no? Estandarizados en la mayoría de los ministerios de salud, ¿no? Y la misma OMS, ¿no? Organización Mundial de Salud. Las guías recomiendan para el diagnóstico y el manejo de la DM, diabetes mellitus, ¿no? Que la glucosa debe ser medida en plasma por la mañana después de 8 horas de ayuno. Ese es diagnóstico de diabetes en ayunas, ¿no? 8 horas de ayuno. Ahora, recomienda que las células y el plasma deben ser separadas dentro de 30 minutos, ¿no? Cuando yo digo las células y el plasma deben ser separadas dentro de 30 minutos, a eso quiere decir que sean centrifugadas, ¿no? Sean separadas, centrifugadas, ¿no? Y si no es así, entonces utilizar un inhibidor de la glucólisis para evitar alterar el resultado. El estudio de la glucosa en sangre se realiza para poder identificar la presencia de la enfermedad conocida con el nombre de diabetes mellitus, siendo los valores normales entre 70 y 120 en adultos, y los valores más altos que sobrepasen los 128 se consideran como un cuadro de hiperglicemia, incremento de glucosa en sangre. Entonces, esto lo vimos un poco ya con el video, ¿sí? Vamos a tratar de repasar un poco estas causas de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Acá tengo la célula, ¿sí? La célula, ¿no? Que puede ser una célula hepática, perdón, acá está. Una célula hepática, una célula muscular, una célula de grasa, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, para que esta célula, ¿sí? Permite el ingreso de la glucosa, ¿no? Que se encuentra en la sangre, esta célula tiene un GLUT, un transportador dependiente de insulina. Las células hepáticas, musculares y de grasa, sus GLUT dependen de insulina. Por lo tanto, estas proteínas, estas compuertas, no se van a abrir para que ingrese la glucosa si es que no está la insulina. Entonces, ¿acá qué puede pasar? Puede pasar, uno, que se está produciendo poca insulina. O puede pasar que hay un problema con los receptores, ¿no? Por más que se produce insulina, los receptores no se están abriendo, ¿no? O hay una disminución también de receptores, ¿no? Para la glucosa a nivel celular, ¿no? También estamos hablando de ese mecanismo. Entonces, dentro de la fisiopatología explicada también parte en el video, se hablaba de una deficiencia de insulina, de la hormona insulina, ¿no? Entonces, ¿dónde se produce la insulina? En las células beta del páncreas se produce. Algo está pasando con esas células betas que están produciendo una menor cantidad de insulina, lo cual eso está impactando en el ingreso en la activación de las GLUT dependientes de insulina para el ingreso de la glucosa de la sangre hacia la célula, ¿no? O se está generando también, ¿no? Una liberación excesiva de glucosa a nivel del hígado, ¿no? O la resistencia a la insulina, ¿no? Que también es otro elemento, ¿no? La resistencia a la insulina quiere decir, pues, que la célula se vuelve insensible, ¿no? Vamos a llamar, a ponerlo, entre comillas, este término, ¿sí? ¿No? O sea, los receptores, por más que haya insulina, no están trabajando adecuadamente, ¿no? Frente a la llegada de la insulina, ¿no? Para permitir el ingreso de la glucosa al interior de las células. En lo que viene a ser nuestro Ministerio de Salud, ¿sí? El Ministerio de Salud, hay una guía técnica del MINSA para el diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes mellitus de tipo 1 y tipo 2, ¿no?
En esta guía técnica encontramos como cualquiera de estos criterios para el diagnóstico de la diabetes, para la diabetes mellitus de tipo 2, ¿sí? ¿Qué encontramos? Encontramos, por ejemplo, como un criterio importante, glucemia en ayunas en plasma venoso igual o mayor a 126 miligramos por decilitro en 2 oportunidades. O sea, si se ha hecho esta prueba de glucemia, de glucosa en sangre, y ya estaba con 8 horas de ayuno, y su valor ha salido igual o mayor a 126 en 2 oportunidades, ¿no? Con una diferencia de 72 horas entre una y otra medición, entonces, sumado pues a la sintomatología, las 3P de la diabetes, este es un diagnóstico para diabetes mellitus, ¿no? El ayuno se define como un periodo de ingesta calórica de por lo menos mínimo 8 horas, ¿no? 8 horas. Síntomas de hiperglicemia o crisis hiperglucémica. Este es otro criterio, ¿no? Una glucemia causal medida en plasma venoso mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, a ver, cuando en un determinado momento, ¿sí? Hacemos pues, con o sin ayuna, ¿no? Hacemos una determinación de la glucosa y su valor sale igual o mayor a 200 miligramos, ¿no? Casual se define como cualquier hora del día sin relación al tiempo transcurrido desde la última comida, ¿no? Eso sí, en este criterio debería estar acompañado también de algunos síntomas de hiperglicemia, como son la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso. Y otro criterio que también aparece en esta guía técnica, en esta norma del MINSA, es la glucemia medida en plasma venoso, igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, 2 horas después de una carga oral de 75 gramos de glucosa anhidra. Esto se conoce como la prueba del test de tolerancia a la glucosa, ¿no? Cuando se hace, pues, el famoso test de tolerancia a la glucosa. Entonces, eso vendrían a ser, chicos, los criterios. Complicaciones de esta enfermedad. Bueno, como lo indicamos también en la sesión anterior, ¿no? La diabetes por la patología que expresa, incluso por lo que has leído ya en la lectura, ¿no? Esta alteración microvascular y macrovascular. Y la macrovascular tiene que ver pues con la retinopatía, la vasculopatía, la nefropatía, ¿no? Afecta a diversos órganos, ¿no? La retina, los riñones, los vasos sanguíneos, ¿no? El pie diabético, ¿no? Justo hoy día vamos a hablar un poco parte de eso, ¿no? Entonces, complica el funcionamiento de diversos órganos y con todo esto, si no es pues una enfermedad controlada, es un hecho pues que afecta profundamente la vida pues de esta persona, ¿no? Vamos a decir así, la calidad de vida de esta persona. Bueno, y el pie diabético creo que es una consecuencia, ¿no? De una diabetes no controlada, ¿no? La aparición de estas úlceras que si no se previenen a tiempo, no se curan o no se tratan, ¿no? Podrían llevar a una amputación pues, del miembro inferior. Entonces, lo que vamos a hacer en esta parte, mis queridos estudiantes, es la extracción, como comentaba, es la determinación de nuestra glucosa en sangre, ¿sí? Entonces, hay partes que lo hemos visto en la sesión anterior, por lo tanto lo vamos a pasar bastante rápido, ¿no? Que es ya cómo extraemos la sangre por medio del sistema Vacutainer, ¿no? Cómo seleccionamos la vena, hacemos la higiene respectivas, punzamos
la vena, atravesamos la piel, ¿no? Y hacemos el proceso de la extracción, ¿no? Todos los materiales y materiales que se necesitan, ¿sí? Todos los materiales que se van a necesitar, ¿sí? Y el mismo procedimiento, ¿no? Todos los pasos, ¿no? Para el proceso de la extracción de sangre, que también lo hemos visto, ¿no? En la sesión anterior, ¿no? Si extraemos la sangre, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Es la centrifugación, ¿sí o no? Está 4 minutos, nos llevamos a la centrífuga, prendemos la centrífuga a una velocidad de 3.500 revoluciones por minuto. Esto quiere decir, ¿no? Que la sangre, ¿sí? En su totalidad, va a tener esta fuerza centrífuga y los elementos más pesados van a estar en la parte inferior y los menos pesados, que es la parte líquida, se va en la parte superior. Dando como resultado, acá está dando como resultado esto, ¿no? En la parte inferior ven el paquete globular y en la parte superior los componentes líquidos, ¿no? Lo que estamos obteniendo, ¿no? Producto de esta centrifugación, si hemos extraído sangre con este tubito de tapita roja, que es un tubito que no tiene anticoagulante, vendría a ser pues el suero. Hemos obtenido suero, ¿no? Ahí está el proceso explicado de nuevo de esta centrifugación, ¿no? ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar, ahora sí, con apellidos y nombres completos, un reactivo de trabajo para glucosa, ¿sí? Con una muestra de estándar de glucosa de 100 miligramos por decilitro. ¿Estamos? ¿Sí? Reactivo de trabajo para glucosa. Este vialcito de color oscuro es un reactivo de trabajo para glucosa. ¿Qué cosa quiere decir cuando yo digo reactivo de trabajo para glucosa? Que reacciona con la molécula de glucosa, ¿sí? El reactivo de trabajo para glucosa reacciona con la molécula de glucosa, ¿sí? Y el estándar, este frasquito de color blanco, ¿no? Es una solución que contiene una concentración ya conocida de glucosa, de 100 miligramos por decilitro. Vamos a utilizar también la muestra que hemos extraído de sangre, ¿no? Yo sé que esta pregunta está de más, pero la voy a hacer. ¿Qué parte vamos a utilizar? ¿Ah? ¿Qué parte vamos para la determinación de glucosa? ¿Esta parte que está acá abajo? ¿O esta parte que está acá arriba? ¿Cuál vamos a utilizar para la determinación de glucosa? ¿A o B? A. Profesor. El suero o el paquete globular, voy a llamarlo, ¿no? Globular. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿A o B? Suero. Me hace una pregunta ahí en tu examen la semana 8. La B. La B, profesor. A ver, todos. ¿Sí? ¿Seguros? A ver, mira, ¿qué queremos determinar? ¿Qué estamos queriendo determinar? La glucosa en La sangre. glucosa en sangre. Glucosa en sangre, que ahora está en la sangre, pero antes, ¿dónde estaba esa glucosa? ¿Cómo? Ahora está en la sangre, pero antes de la sangre, ¿dónde estaba? En la vena. En glóbulos rojos. Glucosa en sangre, pero antes, ¿cómo llegó esa glucosa a la sangre? Los alimentos. Ya, estaba en los alimentos. Ya, después de los alimentos, ¿a dónde pasaron? Al estómago, luego al intestino. Ya, perfecto. Ya, o sea, esa es la historia de la glucosa, ¿no? O sea, esta glucosa en sangre, antes, profesor, estaba en los alimentos,
sino que por los procesos digestivos se convirtió en glucosa y de la glucosa se absorbió hacia la sangre. ¿Todos hasta allí? Sí. Sí, ¿Todos profesor. hasta ahí, sí o no? ¿Perfecto? Ya está. Entonces, mira, por favor, mira, ya. A veces son cosas sencillas, pero si no se dicen, uno se queda con, ¿no? Y con la duda, y luego vas pues a, no sé, a una práctica de hospital, ¿no? Y te dicen, oye, ¿dónde has estudiado? Ah? ¿Quién ha sido tu profesor? ¿No? Ahí está. A ver. Ahí están los alimentos, ¿no? Ricos en carbohidratos. Estos alimentos pasan por el tubo digestivo, ¿no? Por todos los procesos digestivos. ¿Estamos? Se tiene que este tubito que he dibujado es el tubo digestivo, ¿no? Creo que sí lo están captando, ¿sí? Tubo digestivo, ¿no? Boca, esófago, faringe, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Ahí está, ¿sí? Principal carbohidrato de la dieta, dijeron el almidón, por lo tanto, la digestión del almidón, obtengo moléculas de glucosa, ¿sí o no? Luego, ¿qué pasa con esta glucosa? ¿Hacia dónde se tiene que absorber? Hacia la sangre, ¿sí o no? Esta glucosa se absorbe hacia la sangre y la sangre se encarga de transportar a las células. ¿Todos hasta ahí? Y de esta sangre, esta glucosa se va a transportar. ¿A dónde se transporta? A las células. Las células. ¿Estamos? ¿Todos hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí o no? Perfecto, ya. Entonces, ¿tú dónde vas a medir la glucosa? ¿Aquí en el tubo digestivo? ¿Aquí dentro de la célula o en la sangre? La sangre. En la sangre. La por eso sangre. Sangre. La sangre, profesor. Perfecto, ya. Ha sacado sangre, pero la sangre es un tejido líquido, ¿no? Esta sangre tiene sus componentes, ¿ya? Entonces, a ver, voy a poner acá, la sangre, está, vamos a hacer así, ¿ya? Vamos a dar una microscopía de la sangre. Esta sangre es un tejido líquido. Y como tejido líquido tiene células, ¿sí? Tiene células. ¿Seguro, profe? Claro. Por ejemplo, yo voy a encontrar unas células que reciben el nombre de los glóbulos rojos. ¿Todos hasta ahí? ¿Está bien? También voy a encontrar unas células que reciben el nombre, perdón, me cambió color, que reciben el nombre Leucocitos o glóbulos de blancos. los glóbulos. Mira, no sé, no, el problema es que no se ve el glóbulo blanco, tengo que hacer otro color. Puntitos negros, profesor. Luego se ve negro ya. Reciben el nombre de los glóbulos, reciben el nombre de los glóbulos blancos. Blanco. ¿Todos hasta ahí? ¿Todos? ¿Mismo lenguaje estoy hablando? Sí, Sí, profesor. profesor, sí. Ya está. Me avisan cuando se pierden, ¿ah? Glóbulos, bolas. No permite esto. Ya está. Glóbulos blancos. Alguien dirá, profesor, también yo he leído que también hay otros componentes, ¿no? Que reciben el nombre de las plaquetas. ¿Sí? Las plaquetas. Ahí está, Sí, las sí, plaquetas. ¿Sí o no? Ya está. Por la coagulación de la sangre. Que participan en la coagulación de la sangre, incluso con personas que están con cáncer a la sangre, leucemia, estas plaquetas suelen disminuir y por lo tanto necesitan transfusiones incluso solo de plaqueta. ¿Ya? Ahí está. Ya. Pero todo eso que estoy hablando es la parte celular. Es la parte celular. Pero la sangre es líquida. ¿Por qué la sangre es líquida, profe, si usted me está presentando células? Ah, porque todo esto está bañado ¿de qué? De un componente líquido. Sí. Todo eso está bañado de un componente líquido, que es más del 50% de toda la sangre. Acuérdate la clase que hicimos, ¿no? Cuando tú sacaste el volumen de plasma en la sangre, ¿no?
Entonces, todo esto está bañado de un componente líquido. Y ese componente líquido, ¿no? Que está bañando, lo pongo en amarillo, ¿ya? Todo este componente líquido que está acá, que está bañando todas las células, mira. Ese componente líquido es como la piscina donde están nadando los glóbulos rojos, la piscina donde están nadando los glóbulos blancos, donde están nadando las plaquetas. Entonces, toda esta parte, todo este componente líquido, ¿quién es? Hemoglobina. Plasma, suero, plasma. El plasma. Plasma. Es el plasma. Es el plasma. El componente líquido es el plasma. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué cosa hay en este componente líquido que es plasma? Ah, en este componente líquido, ¿qué cosa va a haber? Glucosa. Ah, primero agua, pues es líquido, ¿sí o no? Sí, sí. Primero va a haber agua, tiene que haber agua, porque es líquido, ¿sí o no? Pero también vamos a encontrar, ¿qué más? Vamos a encontrar electrolitos, ¿no? Vamos a encontrar Las sales. proteínas disueltas, ¿no? Vamos a encontrar también dentro de esto, por ejemplo, de frente te digo, ¿no? La glucosa. Porque cuando la glucosa se absorbe a la sangre, no es que la glucosa, digo, se absorbe a la sangre, ¿no? Se mete, pues, ¿a dónde? A los glóbulos rojos, o se mete a los glóbulos blancos, ¿no? O sea, ¿pasa a dónde? Al plasma, ¿sí? Pasa al plasma, ¿sí? Entonces, cuando yo determino la glucosa en sangre, entonces estoy determinando la concentración de la glucosa que voy a encontrar ¿dónde? ¿En los glóbulos rojos? ¿En los Plasma. glóbulos blancos? ¿En la plaqueta? Plasma. En el plasma. Por lo tanto, me sirve entonces el A o B. A. Me sirve A. Pero alguien me dirá, El profe, suero, profesor. pero ya en la clase pasada yo te dije la diferencia entre el suero y plasma. Ya en la clase pasada, el suero y el plasma, ¿qué son? Gemelos. Son gemelos. La única diferencia entre el suero y el plasma, ¿qué cosa era? Que el plasma tiene las proteínas de la coagulación y el suero no tiene proteínas de la coagulación. Nada más. ¿Eso afecta a la glucosa? No afecta a la glucosa. No afecta a la glucosa. Entonces, ¿cuál vas a utilizar? El suero. Lo demás, no utiliza. Claro, esto sería más evidente si tuviéramos pues en la práctica de laboratorio y tú vas a pipetear, profesor, ¿qué saco? ¿Este rojito o el de arriba? No, saca el de arriba. Ah, entonces, como que uno ya en la práctica comienza pues incluso sin mucha explicación, a identificar, yo utilizo el suero, ¿sí? ¿Sí? Ahora, pero no, tú no quieres, tú no vas a hacer determinación de glucosa y quieres determinar hemoglobina, la hemoglobina que tiene la persona. ¿Dónde se encuentra la hemoglobina? ¿Dónde está la hemoglobina? Sangre. La sangre. ¿Qué parte de la sangre? Paquete Glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Ah, Glóbulos rojos. dentro de los glóbulos rojos. ¿Hay que necesitas? ¿Suero o el paquete globular? Paquete. Paquete. El paquete globular, ¿sí? ¿Estamos? Ya está. Bien. Bueno, hemos hecho esto para de repente centrarnos, ¿sí? Y tener una mejor idea de lo que estamos utilizando, ¿sí? Por más que aparentemente es, de repente para mí, bueno, deberían saberlo, ¿no? Tan simple, tan sencillo, pero bueno, a veces lo que uno piensa que ya debe saberse no se sabe y lo dejamos así muy suelto esos conocimientos. Bien. Entonces, este es el suero de un varón adulto en ayunas de 8 horas. Mira, es importante, ese suero que estamos haciendo para nuestra práctica demostrativa es de un varón adulto en ayunas de 8 horas. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué utilizamos? Pipetas. Ya lo hicimos en la clase pasada también, estas pipetas, ¿no? Cómo se pipetea todo el proceso. La pipeta carga volúmenes muy pequeños, volúmenes en microlitros. También lo hemos comentado en la sesión anterior. Entonces, la línea de reacción
la línea de reacción, que vamos a armar para determinar la glucosa es la siguiente, ¿sí? Es la siguiente, ¿sí? Acá está casi toda esta parte de la sesión, de la clase, ¿sí? Esta es la línea de reacción para determinar la glucosa. Un poco de líquidos. A ver. Necesitamos 3 tubitos. Ahí está. Le voy a llamar tubo 1, tubo 2, tubo 3. El tubo 1 es el tubo blanco. El tubo 2 es el tubo estándar. Y el tubo 3 es el tubo muestra de suero. O sea, es el tubo donde va el suero, ¿no? De la persona que hemos sacado, ¿no? Varón adulto que está en ayunas de 8 horas. ¿Sí o no? ¿Sí? Ese dato es importante, parte de la historia. ¿Sí? Entonces, la línea de reacción me dice lo siguiente. Necesitamos el reactivo de trabajo. ¿Qué reactivo de trabajo, profe? Ya me perdí. El reactivo de trabajo de glucosa. Este reactivo de trabajo es el reactivo de trabajo de la glucosa. ¿Sí o no? ¿Sí? De la glucosa. Este reactivo de trabajo de la glucosa se agrega al tubo número 1, al tubo número 2 y al tubo número 3. ¿Sí? Al tubo número 1 se le agrega con la pipeta 1000 microlitros. Al tubo número 2 con la pipeta 1000 microlitros. Y al tubo número 3 con la pipeta 1000 microlitros. Si tú observas, mira, a los 3 se le agrega 1000 microlitros. En total, ¿cuántos agregado? 3000, ¿no? Total es 3000. 1000 a cada uno. ¿Sí? Ahí está. Luego, estándar de glucosa. Del otro vial, que era el blanco, se agrega un volumen de 10 microlitros de estándar de glucosa. ¿A qué tubo? Al 2. A este tubo 2 se le agrega 10 microlitros de estándar de glucosa. Sigo con el protocolo, mire. Luego dice el suero. El suero se agrega 10 microlitros. ¿A qué tubo? Al 3. Suero 10 microlitros al tubo 3. Mezclar y incubar 5 a 10 minutos a 37 grados centígrados. Todavía, ¿ya? Todavía, no mezclen todavía. Nos hemos quedado acá, ¿sí? Entonces, una vez que yo hago esto, es esto más o menos, chicos, ¿sí? Esta es una foto de una práctica que tomamos, ¿sí? Donde se ha hecho lo que he indicado acá en esta línea de reacción. Tubo 1000, tubo 2000, tubo 3000. Y acá, no sé si ves con plumón, sus compañeros han puesto tubo 1, tubo 2 y tubo 3. ¿No? Al tubo 2 le han echado 10 microlitros de estándar de glucosa y al tubo 3 que le han echado 10 microlitros de suero. ¿Sí? Esto, que está en esta gradilla, se va a mezclar y se va a incubar 5 a 10 minutos a 37 grados. Entonces, baño de María, lo llevamos a baño de María. ¿Todos hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien se perdió? No, profe. Perfecto. ¿Cuál es el tubo que no tiene suero? Tubos morados. El 1. El 1 y 2. El 1 y el 2 no tiene suero. Claro. ¿Cuál es el tubo que solo tiene reactivo de trabajo? Tubo 2. El 3. ¿Cuál es el tubo que solo tiene reactivo de trabajo? Los 3. Los 3 tubos. El que solo tiene reactivo de trabajo. El tubo 3. El blanco, el blanco. El 1, profesor. El 1.
Claro, porque el 2 profesor. el 2 tiene el reactivo de trabajo más estándar y el 3 tiene el reactivo de trabajo más suero. ¿Sí? Por favor, mira, cuidado, mira, son preguntas que en el examen luego no quiero caras tristes, ¿ah? Mira, ya te estoy dando las preguntas, ¿ah? Del examen, ¿ah? ¿Sí? Luego, profesor, por una segunda oportunidad, siempre me dicen, ¿no? Una alumna de 10º ciclo me dice, me manda WhatsApp, profesor, ¿qué hago? He sacado 3, me dice. Y yo le digo, ¿qué quieres que yo haga? Le digo, esa es tu nota, pues, ¿yo qué voy a hacer si he sacado 3, sí o no? Lloremos juntos, ¿no? Es tu nota, ¿no? Ya no hay vuelta que darle, ¿sí o no? Es tu nota, bueno, ya el examen es un porcentaje, a esperar, pues, que todas las notas que hayas tenido no te ayude y no te afecte, pues, esa nota tan baja que has sacado, pero otras cosas yo no puedo hacer, le digo ya, ¿sí o no? Otro examen, me dicen, tú sabes lo que es subir un examen a un sistema como el que tenemos, ¿no? O sea, hacer un examen es más complejo, o sea, preparar un examen para una persona, para un solo alumno, eso no es, pero bueno, todos hasta acá, ahora sí vamos al siguiente, ¿sí? Vamos al siguiente. Ya, entonces vamos al baño de María, ahí está, baño de María, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Estamos en el baño de María, y acá sus compañeros en este baño, todas las fotos son de la UCH, estos son laboratorios de UCH, ¿sí? Hasta 37 grados, y mira, acá sus compañeros están poniendo en las gradillas, están poniendo sus 3 tubitos, ¿no? Sus 3 tubitos. Un grupo van avanzando, en el laboratorio tenemos 4 mesas de laboratorio, ¿no? Los grupos van avanzando y según cómo van terminando, van poniendo y van contando 10 minutos, ¿no? Un timer de 10 minutos. Y luego de eso, bueno, 5 minutos decía el protocolo, creo, ¿no? Luego de eso, ya está ya. Obtenemos lo siguiente, ¿sí? Obtenemos lo siguiente, ¿sí? A ver, profesor, ¿qué cosa? Obtenemos lo siguiente, a ver. A ver, de acá creo que sí se ve, es el T1, o sea, tubo 1. Este que está acá es el T2, tubo 2. Y este que está acá es el T3, tubo 3. ¿Sí? ¿Qué observas? La diferencia de color. De una pigmentación. Diferencia de color, profesor. Ya, diferencia de color, pero, o sea, ¿qué cosa? ¿Diferencia de color de qué? ¿Quiénes están diferente color? El tubo Uno está blanco, dos, el tubo 2 tubo blanco. color. Estándar y el tubo de muestra. Ya, y eso que tú me dices, ¿cómo me lo puedes decir en un lenguaje químico, con términos químicos, ¿no? Con términos químicos, que son términos que tú ya manejas. ¿Por qué en el tubo 2 y 3 hay un cambio de color y en el tubo 1 no hay cambio de color? ¿No? Eso es concreto, ¿no? Yo creo que yo coincido con todo, con lo que han intervenido. Porque en el tubo 1, mira, sí, profesor, está igualito, no ha cambiado, ¿no? Por las puras lo he llevado al baño María. Pero el tubo 2 y 3, profesor, así no estaba, profe. Y cambiaron. Entonces, ¿qué podrías decir tú? Por la reacción. El reactivo de la glucosa y del suero. Ah, ya, claro, ese es diferente, profesor. El tubo 2 y el tubo 3 hay un cambio de color porque ese cambio de color evidencia que en ese tubo 2 y 3 se ha dado una reacción química y esa reacción química ha traído como consecuencia un cambio de color. En cambio, en el tubo 1 no se ha dado esa reacción química del tubo 2 y del tubo 3. Y mira qué forma diferente de explicarlo bueno, ha habido cambio de color, ¿no? Que creo que lo más evidente, ¿no? Que observamos, ¿sí o no? A ver, entonces seguimos, seguimos analizando, ¿eh? Esta parte es bastante interpretativa, ¿no? ¿Sí? Esta parte es bastante interpretativa, a ver.
El tubo 1, ¿qué cosa tenía el tubo 1? Es el blanco, contiene 1000 microlitros de reactivo de glucosa. A ver. El tubo 2, ¿qué tenía? Estándar. Era el estándar, ¿qué tenía? Reactivo más estándar de glucosa. Ah, mira, o sea, el reactivo igual que el 1, pero tú lo has agregado el estándar de glucosa. Ah, entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que el reactivo de glucosa ha reaccionado ¿con quién? Con el estándar de glucosa. Ahí está. Y el tubo número 3, ¿qué tenía? El reactivo de trabajo más el suero. Pero el reactivo es de glucosa. Pero el suero, ¿qué cosa contiene? Reactivo de glucosa. Glucosa. El suero tiene glucosa, por lo tanto el reactivo para glucosa reacciona con el suero porque el suero, bueno, profesor, el suero tiene muchas cosas, ¿ah? Pero también tiene glucosa. Por eso se da también un cambio de color, ¿no? Por eso el 2 y el 3 cambian de color, ¿sí? ¿Qué pasaría, chicos, si ustedes están haciendo este trabajo y su tubo 1 aparece también con un cambio de color? Puede ser porque se ha pasado los minutos, profesor. Eso ha pasado, en las prácticas pasa eso, ¿ah? En las prácticas sucede eso, en las prácticas me dicen, profesor, mire lo que ha pasado, ¿no? Ya, explica, ¿por qué crees que ha habido ese cambio de color? Si solamente tu tubo 1, ¿qué cosa tiene? Reactivo de glucosa. Entonces dicen, profesor, puede ser que mi compañero se ha confundido y le ha echado la glucosa al tubo 1 y no es tubo 1, el tubo 1 es tubo 2, y el 2 no es 2, es 3, y el 3 no es 3, es 1. Entonces, y hay una confusión, ¿no? Han confundido el protocolo, ¿no? O de repente ese tubo 1 tenía algunos restos de glucosa que no se veían y estaba sucio y ha tenido pues una reacción, ¿cierto? Hay en otras palabras, se ha contaminado. Mi tubo 1, profesor, se ha contaminado, ¿sí? Ahí está. Expliquemos, mis queridos estudiantes, a qué se debe este cambio de color, ¿sí? Ya te dije, o mejor dicho, ya hemos explicado, profesor, es una reacción química, el cambio de color es una reacción química, pero mira, ¿cómo? De aquí, mira, ¿dónde está? ¿Cómo de acá, es esto? Que estaba en la mesa, pasaste a esto, mira. Pasaste a esto, ¿sí? ¿Cómo de esto? Está acá arriba. Pasaste a esto, mira, ¿sí? De esta forma. La glucosa, ¿no? Esta es la glucosa en forma lineal, ¿no? La glucosa va a hacer reacción con el reactivo de trabajo, ¿sí? Que es un reactivo de trabajo para glucosa. Hace reacción con el reactivo para glucosa. Este reactivo para glucosa tiene muchos componentes, ¿no? Así como a veces cuando tú tomas un jarabe y ves pues todos los componentes que tiene el jarabe, ¿no? Igual, este reactivo, si leemos todos sus componentes, ¿qué cosa tiene? Tiene una enzima glucosa oxidasa, tiene enzima peroxidasa, tiene fenol, tiene 4-aminofenazona. Todo eso contiene este reactivo de trabajo, ¿sí? Que cuando a este reactivo de trabajo lo enfrentamos a la glucosa, como sucede en el tubo 2, porque le agregas estándar de glucosa, y en el tubo 3 que le agregas suero que tiene glucosa, entonces ¿qué cosa sucede? Sucede que la glucosa reacciona con una enzima llamada glucosa oxidasa, formando unos componentes que no nos interesan, son metabolitos, pero también forma peróxido de hidrógeno. H2O2 es peróxido de hidrógeno. Ahora, este peróxido de hidrógeno que se forma producto de esta primera reacción, ¿no? Va a reaccionar con la 4-aminoantipirina
o 4-aminofenazona más el fenol y la enzima peroxidasa. A la peroxidasa con el peróxido de hidrógeno para formar agua y un compuesto coloreado. Un compuesto coloreado. Un color rojo grosella, por llamarlo así. Un compuesto coloreado. ¿Sí? Mientras este compuesto coloreado, ¿sí o no?, es más intenso, eso implica que hay una mayor concentración de glucosa. Mientras más intenso se genera este compuesto coloreado, es debido a la mayor concentración de glucosa. Es por eso que la intensidad del color es proporcional a la concentración de glucosa en la muestra. O sea, profesor, si este compuesto coloreado no sale tan coloreado, es porque hay menos concentración de glucosa. Y si este compuesto sale altamente, así bien intenso, bien rojo, profe, es porque hay alta concentración de glucosa. ¿Sí? Ahora, en el tubo 1, mira el tubo 1, mira el tubo 1, por favor, mira el tubo 1. ¿Hay glucosa en el tubo 1? Tubo 1, por favor, tubo 1. ¿Hay glucosa? No. No hay glucosa. Ya, si el tubo 1 no es glucosa, entonces, la enzima glucosa oxidasa del reactivo, ¿con quién va a reaccionar? No reacciona con la glucosa. Por lo tanto, no se forma, ¿qué cosa? Peróxido de hidrógeno. Si no se forma peróxido de hidrógeno, no puede actuar sobre la peroxidasa. Y si no actúa sobre la peroxidasa, no se forma el compuesto coloreado. Por eso, no cambia de color. Todo lo contrario, ¿sí o no? Ahí está. Ah, ya. Todo lo contrario. O sea, claro, esto se explica químicamente. Este cambio de color lo explicamos químicamente. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, profesor, ya estoy entendiendo que en mi tubito número 2 y mi tubo número 3, son los que han reaccionado porque ellos contienen glucosa, ¿sí? Pero todavía no sé, profesor, qué cantidad de glucosa tienen. Porque lo que yo necesito saber, si esta persona que yo le saqué su sangre, ¿cuál es su valor de glucosa? Ya me explicó, ¿no? Si sus valores sobrepasan, ¿no? Los 126, ¿no? Es mayor a 126, ¿no? Es un indicativo de una posible diabetes, ¿no? Sumado a la sintomatología, los criterios que me he explicado, ¿no? Yo quiero saber si está en valores normales o si tengo que preocuparme con esta muestra que he extraído. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para eso? Tenemos que llevar estos tubitos que han salido de color a el espectrofotómetro, ¿sí? A esta máquina llamada espectrofotómetro. Estos tubitos que es la muestra a analizar, ¿no? Este componente coloreado, que son moléculas, ¿no? Van a absorber luz, ¿sí? Y esa luz que se va a absorber, ¿no? Me va a dar un valor. Y ese valor, ¿no? Me va a servir para hacer los cálculos y hallar la concentración de la glucosa en la muestra. Entonces, no olvidar el fundamento de la espectrofotometría que lo vimos también cuando hicimos la sesión de la primera práctica demostrativa, ¿no? Este compuesto coloreado del tubo 2, el tubo 3, ¿sí? Voy a hablar ahora con propiedad. El compuesto coloreado del tubo 2 y el tubo 3, ¿no? Que han reaccionado. Si yo le paso una energía luminosa, este compuesto coloreado va a absorber luz. Pero va a haber una luz que no puede absorber. Esa luz que no se absorbe va a ser leído por el instrumento para darme los valores de la luz que se ha absorbido. Y eso me sirve para yo hallar la concentración de glucosa, ¿no? No olvides, mientras más moléculas, mayor luz absorbida. Ahí está. Espectrofotómetro. Y vamos a leer los valores del tubo número 2 y el tubo número 3, ¿sí? Profesor, ¿y qué pasó con el tubo número 1? El tubo número 1 me sirve para calibrar el equipo, para llevar a cero el equipo, ¿sí? Y lo que yo hago la lectura del tubo 2 y el tubo 3. Entonces, si yo pongo este tubito
2. Perdón, la solución. Lo pongo en una cubetita. Tapo este sistema y le doy para hacer la lectura, ¿no? Según el protocolo me dice esa lectura tiene que ser a 505 nanómetros. Entonces me sale este valor. Y yo le llamo valor de absorbancia del estándar. 0.178A. A es por la absorbancia. Entonces, el valor de la absorbancia del estándar está saliendo 0.178. Apúntalo, por favor. ¿Eh? Luego, leo el tubito número 3. Esta solución lo paso a una cubetita, cierro el sistema, le doy Enter, ¿no? Para leer, y me sale el valor de la absorbancia de la muestra, tubito número 3 es muestra, de 0.352 de absorbancia. ¿Sí? Con eso, mis queridos estudiantes, ya puedes tú calcular la concentración de glucosa en la muestra de suero que hemos sacado. Profesor, ya me perdí. ¿Te perdiste? ¿Te perdiste? Regresemos acá. ¿Sí? Regresemos acá. Mire el protocolo. ¿Qué dice el protocolo? Lectura. Leer las absorbancias ajustando a 0 el espectrofotómetro con el blanco del reactivo, o sea, con el tubo 1. La lectura se realiza a 505 nanómetros. Se toma el apunte de las absorbancias del estándar y la muestra. A ver, díctame. Dice, se toma el apunte. Absorbancia del estándar, ¿cuánto fue? 0.178A. A. Absorbancia de la muestra, ¿cuánto fue? 0.352. 0.350. 0.352A. Absorbancia. Ahí está. Ya, profe, ya tomé el apunte. Dice, cálculos. Hay que hacer este cálculo, mira. ¿Sí? A ver, hazlo conmigo, mira, hazlo conmigo. No te compliques. Ahí está. Numerador y denominador. A ver, numerador. ¿Quién va en numerador? Absorbancia de la muestra. ¿Cuánto sale? 0.352. 52. 0.352A. Ahí está. Denominador. ¿Quién va en denominador? 0.178. 0.178A. ¿Sí? Sí. Todo eso se multiplica, X, multiplicación, todo eso lo multiplicamos, ¿sí? Todo eso dice que se multiplica X, ¿dónde estás mis X? X por 100, ¿no? ¿De qué es este 100? Ah, este 100 es del estándar de glucosa. 100 miligramos por decilitro. Es de este de acá, chicos. Este 100, lo pongo acá. Es de acá. Es de este estándar de glucosa. El estándar de glucosa vale 100 miligramos por decilitro, ¿no? Por eso le pongo 100. Si yo hago esa operación, debería obtener mi concentración de glucosa en suero, ¿sí? Vamos, chicos. Hagan esa operación, ¿sí? Con paciencia, con tranquilidad, ¿sí? Yo también lo estoy haciendo acá por si acaso, ¿sí? A ver, vamos a ver. Ya. ¿Le salió? Un ratito, 198, profesor, redondeando.
197.75. Ya. Redondeemos. 197.75, profesor. Ya está, redondeemos. $198, 198 euros, 198 Miligramos por decilitro. Miligramos ya por está. Por decir. Miligramos miligramos por decilitro. ¿Sí? Ahí está. ¿La sacaron? Digan, si alguien no las profesor, yo, ¿de dónde sale todo eso, profe? Ya me perdí, ya, profe. ¿Sí o no? Ya, el culpable no es su profe de bioquímica. ¿Quién es el culpable? Su profe de matemáticas, ¿sí o no? Claro, ¿sí o no? ¿Qué ha hecho 16 semanas si no me se ha enseñado a dividir? A ver. Lo primero que tienes que hacer, ¿no? Es esta división. Primero haz esta división, ¿sí o no? Y este valor que hayas acá, recién lo multiplicas por 100. ¿Estamos? ¿Sí? Es lo primero que tienes que hacer. Ahora, profe, pero a mí, como usted puso A, mi calculadora no tiene para poner A. Pues esto se elimina, pues A con A se elimina, pues. ¿Sí o no? Y solo te quedan, pues, los números, ¿no? Entonces, estos decimales, ¿no? Y si haces esta operación, lo que han hecho primero esta operación, esto les ha salido, acá lo tengo, 1.97, ¿no? 1.977, por eso algunos han redondeado y le han puesto 1.98. Y si 1.98 lo multiplica por 100, este punto decimal corre, entonces sale 198 miligramos por decilitro. Ya está. Ese es el valor de glucosa del suero que estamos haciendo como modelo. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Sí? ¿Tomaste la foto? Porque lo voy a guardar esto. ¿Sí? ¿Sí? Tómale la foto, apunta, no sé. Observas el video también cuando ya subamos el video. ¿Sí? Ya está. 1, 2, 3. ¡Pum! Ya está. ¿Se acabó? ¿Cómo que se acabó, profe? ¿Se acabó? Pues se acabó. Eso es todo, amigos, como dicen, ¿no? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué hay que hacer acá? Ya está, esto ya lo hemos hecho, ya está. Ah, ya está. A ver. ¿Qué hay que hacer para la siguiente semana, mis queridos estudiantes? ¿Sí? Hay que hacer este informe de esta práctica demostrativa. ¿Sí? Solo te pido 2 preguntas. El informe es personal. Por si acaso, el informe es personal. ¿Sí? Y tienes de plazo 1 semana, ¿no? Literalmente hasta el próximo miércoles, ¿no? Para que presentes tu informe. Es personal, ¿sí? Y hay que responder 2 preguntas. Si tú respondes una sola pregunta y lo respondes muy bien, tienes 10. Porque no respondió la segunda pregunta. Si responden las 2 preguntas muy bien respondidas, tienes 20. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque a veces, profesor, ¿por qué me ha puesto 10? Porque me has respondido una sola pregunta, no me has respondido las 2 preguntas, por eso te he puesto 10. ¿Sí o no? ¿Estamos? Primera pregunta que tienes que responder en tu informe de laboratorio. ¿Cuál es el valor de glucosa en sangre que se obtuvo? ¿Cuál es el valor que hemos obtenido, chicos, de glucosa en sangre en la práctica demostrativa? 198. 198. Ya, entonces, mira, hasta ahí todos han respondido porque yo les he dado parte de la respuesta. Ya, pero acá te pongo, interprete los resultados. Interprete ese resultado. ¿Qué significa ese resultado? ¿No? ¿Qué significa? Ahí está tu chamba, interprete ese resultado. ¿Qué significa? Profesor, disculpe, se refiere dentro de los parámetros normales, ¿verdad? Por eso, o sea, ya acá yo no me meto, ¿sí? Yo les he dicho, esta sangre es de un niño, de un anciano, ¿de quién es la sangre? Adulto. De un adulto, con ayunas, sin ayunas. Ayuda. Ayunas. Ya, por eso les he dado todo eso, ¿sí? O sea, yo ya les he dado las herramientas, les he hablado de valores normales de glucosa. Sí. Ya, o sea, yo les he dado todas las herramientas Sí. para que ustedes con eso puedan interpretar este resultado que en este momento salió. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pueden decir sobre ese valor que ha salido en su práctica? ¿Sí o no?
¿Sí? Ya está. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. Esta segunda pregunta no tiene que ver nada ya con lo que hemos hecho. No tiene que ver nada con lo que hemos hecho, ¿no? Y dice así, mira, te lo explico para que lo entiendan, luego no me digan, no lo entendí, profesor. Se realiza un ensayo de test de tolerancia a la glucosa a 3 personas diferentes, a las cuales se les ha asignado como persona A, B y C. Mira, acá abajo tú lo tienes en el gráfico 1. El que está en verde es la persona A, el que está en este lila es la persona B y el que está en este medio azul es la persona C. ¿Sí? Midiendo la glucosa en sangre, que es glicemia, en diversos momentos, a las 0 horas, a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas. Mira acá abajo en el gráfico de eje de las X y eje de las Y. En eje de las X, mira, a las 0 horas le miden, a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas. En base al gráfico 1, a este gráfico que te digo por acá, responda. ¿Cuál de las 3 personas es un paciente sano? ¿La A, B o C? ¿Qué persona podría estar presentando un cuadro de hiperglicemia? ¿A, B o C? ¿Sí? Analiza este problema, ¿no? Y da respuesta a la pregunta, ¿cuál de las 3 personas es un paciente sano? ¿Qué persona podría estar presentando un cuadro hiperglicémico? ¿Sí? Este es un test de tolerancia. ¿Sí? ¿Qué es un test de tolerancia? En 2 o 3 palabras. Es un test donde a una persona que sospechan que tiene una diabetes mellitus, en un momento dado, momento cero, le dan de beber una cantidad de glucosa, como un buen desayuno, ¿no? ¿Sí? Pues no te dan tu pan, pues que me dan mi pancito, mi tamal, no, no te pases, es muy caro, ¿no? Te dan glucosa anhidra. 75 miligramos de glucosa tomas, ¿no? Ahí está. Feo. Por lo general se mezcla mejor con jugo de, con un cítrico, ¿no? Con jugo de naranja, ¿no? Ya, tomas tu glucosa. Si tomas tu glucosa, ¿qué debería pasar después de 2 horas? Dime. ¿Tu glucosa en sangre sube o baja? Sube. Obvio, sube, ya, pero después de otro tiempo, esa glucosa que subió, ¿qué debería? De bajar. Bajar. Y si no baja, Porque hay problemas. porque hay problemas. Ya está. Yo me quedo hasta ahí nomás. Me quedo hasta ahí porque ya te estoy dando la respuesta. ¿Sí? Ya. Estos son, chicos, este es lo que tenemos que entregar. Tenemos una semana de plazo, ¿no? Y con eso, mis queridos estudiantes, prácticamente estamos terminando 8:15, prácticamente esta primera parte. La segunda parte ya viene el trabajo que vamos a hacer en relación a esta lectura. ¿La están viendo la lectura? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, Es profesor. el proceso de atención, proceso de enfermería en la persona con diabetes mellitus desde la perspectiva del autocuidado. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué te vas a llevar después de esta lectura? Conocer un poco más de la teoría de Dorothea Oren y el autocuidado. Su teoría con sus 3 teorías incluidas en su autocuidado. ¿Qué más te vas a llevar? Conocer un poco qué cosa es un PAE. Cosas que tú vas a ver, tú vas a hacer N PAEs en tu vida, ¿sí o no? Tu vida es el PAE, hacia adelante, ese es tu futuro, ¿sí o no? De repente ahorita no sé si lo has hecho ya en un curso, pero tú te vas a volverte experto en hacer PAEs. No me compete a mí enseñarte porque eso te lo va a enseñar tu profesora en la asignatura, que es enfermera, que ha diseñado N PAEs. Yo no. Yo he ayudado a diseñar algunos, pero te lo tiene que, no es mi competencia, ¿no? Pero voy a utilizar estos elementos de Dorothea Oren y aspectos básicos de un PAE para enfrentar la diabetes mellitus. Es un poco sí lo que yo te estoy enseñando con el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, esta lectura, ¿no? Tiene varias, son casi 14 páginas, ¿no? Por eso te comenté la semana pasada, que hay que leerlo, ¿sí o no? Y esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer un trabajo grupal, ¿no? Cada grupo va a ayudar a desarrollar una parte de la lectura y de esta forma, al final de nuestro taller, todos hemos tenido una mejor comprensión de esta lectura, ¿sí? Vamos a tener un momento donde yo voy a
hacer que ustedes trabajen las preguntas que les he preparado. Unos casi 40 minutos para que ustedes trabajen. Mira, buen tiempo le estoy dando. Luego otro momento donde ustedes van a exponer esas preguntas con ayuda del docente, ¿no? Mediamos un poco sus respuestas y al final tenemos ya que todos le hemos dado pues la lectura, o hemos comprendido de repente esta lectura. Por eso te mandé un video de 10 minutos, creo, sobre lo que es el PAE. Espero que lo hayan visualizado, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Hay aspectos que de repente no vamos a profundizar porque, una vez más, son elementos que tú vas a ir en el proceso, vas aprendiendo. De repente conocemos y vas a conocer algunos temas que más adelante te lo van a explicar, incluso vas a tener una mejor comprensión de lo que el día de hoy estamos teniendo. Ya, entonces, son 8:20. 8:20, vamos a hacer un receso de 20 minutos, ¿sí? O sea, a las 8:40 nos incorporamos para la actividad, ¿no? Donde yo voy a hacer ya los grupos, para que comiencen a ¿Usted va a trabajar. escoger, profesor? ¿O es Efectivamente, por efectivamente, como siempre, como siempre. Bueno, yo no escojo, el Zoom escoge, ¿sí o no? Hay una opción que se llama Zoom automático y el Zoom me ayuda, es mi asistente, me ayuda a hacer los grupos. ¿Te imaginas escoger de 40, estar yo, a ver, ¿qué apellido eres tú? No, nunca acabamos. Ya, 20 minutos, chicos, sí, y regresamos a las 8:40 para la segunda parte hasta las 10 y pico. Ok, profesor. Ya está. Ok, profesor. Perfecto, perfecto.